semana me pondré a corregir. Tenéis también la segunda actividad, que es la de Mecanis, ¿vale? Lo vamos a repasar luego, lo tengo aquí impreso, lo reviso, lo comentamos para que podáis ir trabajando también en grupos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda? ¿Cómo vais con las asignaturas? ¿Cómo vais con toda la parte de seguridad que hemos ido viendo? ¿Tenéis dudas? No, de todas formas vamos a hacer, nos queda hoy incendio y explosión, trabajo en altura, elevación y manutención, trabajo en espacios confinados y luego vamos a hacer un ejercicio de repaso, ¿de acuerdo? Una sesión de repaso para que vayamos, para que no nos quedemos perdidos, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas que tengáis? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que queréis preguntar de las sesiones anteriores? Alex, Alicia, Edison, Gabriela, Gisela, Clever, Liliana, María Esperanza, María Margarita, Rebeca, Lizbeth. Venís pocos a clase, somos 58 alumnos en este grupo y hay que venir a clase, que es importante, ¿de acuerdo? Aprovechar las sesiones, el revisar los materiales. Ya sé que muchas veces por temas de trabajo a lo mejor no podemos asistir, pero es importante que asistáis lo máximo posible a clase, ¿de acuerdo? Aprovechar pues la enseñanza de UNIR y lo que os brindamos desde UNIR para afianzar pues conocimientos y que vayáis entrando en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto el ejercicio que habéis entregado, el de pan y pico? ¿Lo habéis visto complicado? ¿Lo habéis visto sencillo? ¿Cómo lo habéis visto? Jazmín, cuéntame. ¿Cómo os ha resultado el ejercicio? ¿Complicado? ¿Sencillo? Lorena, dime. Liliana. Vanessa, ¿cómo habéis visto el ejercicio? ¿Sencillo? ¿Complicado? De todas formas, vamos a ver la solución esta semana que viene, en la próxima sesión, vemos las soluciones, ¿de acuerdo? Lo reviso este fin de semana y un poco cuando vea lo que habéis hecho. Vale, interesante, ¿no? Complicado. Bueno, al final un poco la seguridad y salud en el trabajo y los ejercicios son para que penséis, ¿no? Un poco para que le deis vueltas a la cabeza, ¿de acuerdo? Pues bueno, el trabajo que hagáis ahora, pues realmente luego los resultados del futuro, ¿no? Cuando trabajéis como prevencionistas en las organizaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver la sesión de hoy, que también es uno de los temas clásicos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo que tiene que ver con los incendios y las explosiones, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver algunos vídeos al final, también os he incluido una serie de elementos en la carpeta, ¿vale? Incluso alguna cosa adicional a lo que tenéis aquí para que podáis profundizar en el tema del fuego, ¿vale? Bueno, vamos a ver, pues como viene aquí, temas que tocan pues, la química del incendio, clasificación y consecuencia de los incendios, medidas de prevención, de protección, para que veáis algunos elementos que hay, sistemas de detención, agentes extintores o sistemas de extinción, medidas de protección, los temas de evacuación, las explosiones y métodos de evaluación del riesgo de incendios. He incluido en la carpeta un método para evaluar el riesgo de incendio para aquellos que luego en un futuro queréis profundizar en este ámbito de actuación o en el trabajo de fin de estudio desarrolléis, pues no lo sé, a lo mejor un plan de emergencia en una organización, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis presente. A ver, igual que cuando os hablaba del riesgo eléctrico la semana pasada, el tema de incendio, pues también es un tema que aparte de darse en las organizaciones y en las empresas, que es donde nos centramos nosotros, pues también es de aplicación pues, en vuestro día a día y en vuestra vivienda. ¿Alguno de los que está aquí ha vivido alguna vez o ha sido o ha tenido presencia en algún tipo de incendio o incluso en vuestra vivienda habéis tenido alguna vez algún incendio? Cuando digo un incendio no es que se queme la casa, sino, pues yo qué sé, en la misma cocina o que salga una papelera ardiendo. ¿Habéis tenido alguna experiencia? ¿Tenéis claro cómo actuar ante un incendio? Esta sesión, pues es lo que os digo. Pues al final es de aplicación en el mundo empresarial. Cuéntame, Rubén, ¿qué te pasó? ¿En el mundo empresarial o en el mundo de nuestro día a día? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar
con esta sesión, ¿vale? En el día a día te pasó algo, ¿qué te pasó? ¿Salió la cocina ardiendo o, o qué? Rubén, ¿qué te pasó? ¿Un colchón? Bueno, pues no sé. ¿Qué estarías haciendo con el colchón? Bueno, vamos a estudiar, una toma de corriente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuando veamos el triángulo del fuego y el tetraedro del fuego, vais a ver lo que nos está contando Rubén y lo que nos está contando por aquí Clever, para que veáis un poco la dinámica del fuego, ¿no? Vamos a ver lo que es el triángulo y el tetraedro del fuego. Vamos a ver temas relacionados con incendios y explosiones y es un tema muy extenso y también de gran aplicación práctica. Pensar que también las organizaciones, los lugares de trabajo, cuando se diseñan, pues también hay una normativa que obliga a las empresas a cumplir determinados requisitos desde el punto de vista legal, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos también, lo que comenta Clever por aquí, que lo apagó un extintor, a ver si era el adecuado o no. A ver, pensar que el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿de acuerdo? Pues dice que el empresario, en función de la actividad y complejidad de la empresa, pues siempre tiene que establecer pues, una serie de medidas de emergencias y una serie de medidas también relacionadas con los primeros auxilios, ¿de acuerdo? Entonces, en función del tipo de actividad de la empresa, pues claro, como dice por aquí alguno de vuestros compañeros, pues yo entiendo que no es lo mismo trabajar en una empresa que almacena combustible, pues como podría ser una gasolinera, que a lo mejor pues trabajar en un hospital. Oye, pues hay una normativa que ya te obliga a determinados requisitos legales en cuanto al tema de, de emergencias, ¿no? Pues pensar en un centro de trabajo, en un centro comercial, en un cine, en un colegio, pues hay una normativa específica que obliga. Y luego a cualquier empresa, pues la normativa española lo que te obliga, la normativa española y bueno, y lo que la lógica indica es que cualquier centro de trabajo, aunque fuera pequeño, aunque fuera un restaurante, pues tenga establecido de alguna manera las medidas de emergencia, aunque sean sencillas, ¿no? En cuanto a emergencias que podrían ser incendios, explosiones. Claro, una emergencia también puede ser, pues no lo sé, un seísmo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto que es muy básico, ¿de acuerdo? Esto sí que puede ser una pregunta para el examen sencilla, ¿de acuerdo? Cuando se produce el incendio, lo que se produce realmente es una reacción química, ¿de acuerdo? Que se denomina de oxidación-reducción, que realmente, como dice aquí, desprende muchísimo calor y recibe el nombre de combustión, ¿de acuerdo? Para que se produzca el fuego, se tienen que dar 4 elementos, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en la cabeza, porque esto es como el ABC también de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto se conoce de toda la vida como el tetraedro del fuego, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué elementos son necesarios para que se produzca un fuego. ¿Seríais capaces vosotros, antes de que lo ponga yo, de decirme qué elementos serían necesarios para que se produzca un fuego? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles serían esos elementos? Combustible, comburente, oxígeno, ¿vale? ¿Alguno más os falta por ahí? Aire, oxígeno, algo inflamable, como dice Liliana, calor, ¿vale? Estáis ya, más o menos quedaría uno, ¿vale? Y la reacción en cadena. Muy bien, Diego, ¿no? Pues esos son los 4 elementos, ¿no? Para que se produzca un incendio, ¿no? El combustible, sustancia que es capaz de arder, oye, pues no lo sé, pues no es lo mismo que arda el folio que arda la mesa donde estoy. Luego veremos pues que cada elemento o que cada combustible tiene como unos límites de inflamación, ¿no? No es lo mismo que coja una cerilla y encienda un folio para que nos entendamos que rápidamente va a arder o coja la mesa y empieza a quemarla. ¿De acuerdo? Ya veréis que al final veremos que en función del tipo de combustible, pues la combustión será más o menos rápida y costará más o menos, ¿no? Vemos que hay combustibles, para que os hagáis una idea, sólido, pues podría ser un folio o la mesa. Líquido podría ser, pues no lo sé, el alcohol, ¿no? Y luego veremos que realmente todos estos elementos, todos estos combustibles que arden, por decirlo de alguna manera, pues realmente comienzan a arder cuando empiezan a desprender la suficiente energía que los convierte en combustibles gaseosos. Lo vais a ver luego posteriormente en los vídeos que vemos también, ¿vale? Tenemos por un lado el combustible, claro, al final es la sustancia que es capaz de arder al combinarse con oxígeno, ¿no? El comburente, bueno, es una mezcla con elevada proporción de oxígeno,
¿vale? La más utilizada, es la que más se conoce, pues lo que decís vosotros anteriormente, el aire. Pensar también que luego este tetraedro del fuego lo que nos va a indicar es, oye, pues si hemos pensado que hay 4 elementos para que se produzca y se mantenga el incendio, pues de igual manera cuando pensemos en cómo apagar o cómo reducir el incendio, pues vamos a ver que según ataquemos uno u otro, pues realmente apagaremos el incendio de una u otra manera, ¿de acuerdo? Veremos también que todo el tema de extinción de incendio pues tiene mucho que ver pues con el tipo de combustible o con el tipo de situación que se dé, ¿de acuerdo? Combustible, comburente y la energía de activación. Claro, yo al final, si tengo aquí el folio y tengo aire, pues aquí realmente no pasa nada, ¿no? Pues por ahí lo está diciendo Diego, ¿no? Dice, oye, pues esto sería el triángulo del fuego. Claro, faltaría luego otra cosa. Clever por ahí cuando decía, no sé si era Clever o era al principio Rubén cuando decía, claro, dice, salió ardiendo un colchón, dice, con una toma de corriente. Pues claro, la energía de activación es como si yo cojo un mechero, ¿no? En su caso fue la energía eléctrica. Pensar muchas veces en las organizaciones y un poco empezamos a hilar y a ver cosas que hemos ido viendo de equipos y máquinas. Y aquí, por ejemplo, había alguien decía, María decía, dice, con una chispa Meril, ¿no? Bueno, pues tú necesitas una energía para que esto arranque. Claro, si no hay esa energía mínima, ¿vale? Para que se inicie el fuego, pues realmente es imposible que únicamente con el combustible que lo tengo aquí y el aire que hay en mi despacho, pues realmente se produzca un fuego, ¿no? Entonces ya veremos cómo va evolucionando todo esto, ¿no? En función, pues, del tipo de combustible, pues la fuente de ignición, pues puede ser, pues, lo que decía anteriormente, ¿no? Un tema eléctrico, un tema mecánico, pensar en los equipos, en las máquinas, cualquier elemento que pueda generar cualquier tipo de energía, pues en función de lo que tenga por allí, pues será, como podéis entender, más o menos rápido el que se pueda producir un incendio. Claro, si solo tuviéramos estos 3 elementos, ¿qué es lo que ocurre, no? Yo puedo tener aquí combustible, un folio, la mesa, madera, lo que queráis, comburente, el oxígeno y, claro, y no lo sé, por decir algo, y un mechero, ¿no? Dice, claro, aquí falta otra cosa, porque una cosa es que yo acerque aquí el mechero y se lo acerque un momento, ¿no? Por ahí decía Diego una cosa muy interesante, claro, una cosa es que yo empiece a quemar un trozo de madera, pues sí, pero claro, esto aquí falta otro elemento que es muy importante, ¿no? La reacción en cadena, ¿no? Tiene lugar cuando la energía derivada del incendio se disipa en calor y la restante calienta, produciendo reacciones aportando energía de activación necesaria para que el incendio continúe y se propague. Para que lo entendáis, es como cuando cogemos un dominó, ¿no? Oye, yo puedo tirar una ficha, bueno, y bueno, se ha caído una ficha, pero faltaría para que empiece el incendio, pues que realmente se vayan cayendo unas fichas detrás de otras, ¿no? Pensar en un incendio, pues yo qué sé, en el campo, en el bosque, claro. Una cosa es que queme un árbol y otra cosa es que comience una reacción y de unos a otros, pues realmente vayan dando lugar a esa reacción en cadena que realmente es lo que mantiene el incendio, ¿de acuerdo? Ya veremos que actuando sobre cada uno de ellos, pues vamos a poder sofocar o mitigar la causa que cubre o que genera el incendio, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros de los 4 factores: combustible, comburente, la energía de activación y la reacción en cadena. ¿Esto lo tenéis claro? Venga, al chat, sí o no. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Vale? Todo claro, ¿vale? Esto es la teoría del fuego, esto es el tetraedro del fuego. Ya os digo que seguramente esta es pregunta tipo test de examen, entonces es importante que lo tengamos claro. Claro, vamos a profundizar un poco más en esto, ¿no? El combustible, como pongo aquí, es toda sustancia susceptible de combinarse con oxígeno de forma rápida y exotérmica. Claro, pues lo que os decía anteriormente, el combustible sí, el calor específico también, Fernando. En función de las características del combustible, pues hay algunos elementos que son importantes, ¿no? El punto de inflamación, temperatura mínima a la cual un combustible desprende la suficiente cantidad de vapores para que en mezcla con el aire se produzca la ignición, ¿de acuerdo? Luego ya lo veréis, ¿de acuerdo? La temperatura de autoignición es lo que decía.
Fernando es la temperatura mínima a la cual una sustancia se puede calentar para iniciar por su propia combustión, ¿no? Daros cuenta que a veces este tipo de combustible pues realmente tienen una temperatura de inflamación muy baja y puede incluso que realmente sean capaces de iniciar su propia reacción en cadena y generar un incendio. Y luego los límites de inflamabilidad, porcentajes de mezcla de combustibles, comburentes, en los que la reacción del combustible es factible. Sobre todo, quedaros con este, ¿de acuerdo? Punto de inflamación, que es la temperatura mínima a la cual el combustible empieza a desprender los suficientes vapores para que se pueda generar el incendio, ¿de acuerdo? Eh, También, pues como os pongo ahí, pues también es importante que tengáis en cuenta pues la forma física del combustible, ¿de acuerdo? Comburente, lo que decíais anteriormente, prácticamente estamos rodeados de comburente, ¿no? Toda mezcla de gases en la cual el oxígeno está en proporción suficiente para que se produzca la combustión, ¿de acuerdo? Principalmente es el comburente que nos vamos a encontrar. No os compliquéis en más. La energía de activación, vosotros mismos lo habéis dicho, que es la energía mínima que se necesita para que se inicie la reacción, y aquí nos encontramos desde energía de origen térmico, eléctrico, mecánico, químico, nuclear. Bueno, pues en función también de las organizaciones donde trabajemos, pues realmente esa energía de activación no es solo que encendamos una cerilla o le acerquemos una llama al combustible, ¿no? Sino que se puede generar de muchas maneras, ¿no? Falla la instalación eléctrica, estamos con una piedra esmeril, como decíais por ahí, o juntamos una serie de elementos químicos y se genera una energía de activación pues que realmente es la que inicia el incendio, ¿de acuerdo? Y luego lo que os comentaba, la reacción en cadena, como su propio nombre dice, pues es una serie de sucesos que se van relacionando y que realmente lo que definen el incendio, ¿no? Es al final lo que permiten esa propagación. Únicamente también que sepáis que el incendio tiene como distintas fases: la ignición, la propagación y las consecuencias, ¿vale? Y realmente es lo que tenemos en cualquier incendio que vemos cualquier día en las noticias, ¿de acuerdo? Pensar en lo que os decía anteriormente, pensar en tener en la cabeza lo que es el tetraedro del fuego, sobre todo a la hora luego de sofocar los incendios, que penséis que, por supuesto, no es lo mismo que salga el aceite de la sartén ardiendo en tu casa, que esté en una empresa química y realmente la reacción en cadena sea rapidísima, ¿no? Claro, pensar un poco en función del tipo de combustible que yo pueda tener en la empresa, pues no será lo mismo una empresa de, no lo sé, mecánica, donde hay equipos metálicos, que una empresa de cartones o una empresa que tenga productos químicos. Pensar un poco eso, también los que luego vayáis a profundizar en todo este tipo de planes de emergencia de diferentes tipos de empresas, pues veréis que una de las cosas que se hace a la hora de trabajar los planes de emergencia es sobre todo calcular la carga de fuego que hay allí. Incluso las empresas de seguro, pues a la hora de asegurar, pues no es lo mismo asegurar una oficina que asegurar una empresa de combustible químico, porque daros cuenta, como decíais anteriormente, oye, la fuente de ignición puede venir de muchas cosas, ¿no? De muchos sitios, entonces siempre hay que estar más atento y es más complejo establecer medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, esto también es importante, ¿de acuerdo? Esta transparencia es importante. Los fuegos se clasifican como veis aquí, ¿de acuerdo? Clasificación A, B, C, D y F, ¿de acuerdo? En función de la clasificación, ¿vale? Vais a ver también, y cuando terminéis la clase, los que no hayáis tenido nunca o no os hayáis fijado nunca, cuando veáis a lo mejor un extintor, o posteriormente lo veremos, pues veremos que los extintores, alguien decía por ahí al principio, apagar el fuego con un extintor. Bueno, pues claro, cada extintor pues tiene una serie de letras, como las que veis aquí, y te dicen para qué está pensado ese extintor y qué tipo de fuego es el que apaga, ¿de acuerdo? Porque podemos utilizar, pues no lo sé, un extintor de agua
que echa agua, para que nos entendamos, o una manguera que echa agua y tratamos de apagar un fuego de origen eléctrico y realmente lo que vaya a generar es un problema mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces pensar es lo mismo, ¿eh? Para que nos entendamos entre extintor y extinguidor, ¿vale? Un poco entiendo que es la terminología que utilizáis vosotros, ¿vale? Clase A, pues son los fuegos sólidos, ¿de acuerdo? Son los que normalmente generan brasa, pensar en la madera, por ejemplo, el carbón, el papel o cualquier tipo de elemento sólido. Fuegos de clase B son fuegos líquidos o sólidos licuables, disolventes, productos químicos, el petróleo, la gasolina. Bueno, pues esos son fuegos líquidos. Clase C, fuegos de gases, acetileno, metano, propano, gas natural, etcétera. Pensar que realmente los combustibles, cuando realmente empiezan a arder, es cuando realmente eh, están, destinan o ya están, desprenden la suficiente cantidad de gas para que realmente comience el fuego, ¿de acuerdo? Pensar que aquellos fuegos que el combustible está ya en formato gas, pues son los que realmente comienzan más fácilmente. Pues pensar cuando vais, pues no lo sé, a una gasolinera y veis que realmente tenéis la gasolina en el suelo y va desprendiendo ese vaporcillo, bueno, pues si ya lo está desprendiendo, pues realmente la gasolina ha pasado de estado líquido a estado gas y es fácil encender o que inicie un fuego, o si vosotros mismos cuando lo veis en vuestra vivienda, vais a la cocina, abrís la cocina, empieza a soltar gas la cocina y es súper sencillo con un mechero pues iniciar el incendio, ¿de acuerdo? Y luego existen otro tipo de fuegos como la clase D y F, que son ya como muy específicos, ¿no? Que tienen que ver con los fuegos cuyo combustible son metales o aquellos fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar, ¿vale? Que son ya realmente los que nos encontramos en casa, aceites y grasas vegetales o animales en los aparatos de cocina, ¿no? A, B y C, y sobre todo el F son los que más nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? En función de este tipo de material que se utiliza como combustible, pues luego utilizaremos uno u otro tipo de medio de extinción, ¿de acuerdo? Ya veréis que no todo vale para todo, ¿de acuerdo? Bueno, eh, a la hora de prevenir y destinar medidas ante los incendios, ¿vale? Y las explosiones, pues os marco aquí una serie de medidas, ¿vale? 6 medidas. Desde la situación y el diseño de la industria donde estemos situados, ¿no? Pues no es lo mismo estar que mi empresa esté en un polígono industrial donde hay empresas químicas, que mi empresa esté situada en un polígono industrial donde no hay empresas químicas. Daros cuenta de lo que os digo. La organización interna, ¿de acuerdo? El proceso de producción, la estructura y tipo de material a utilizar, ¿vale? En cuanto al material que se ha utilizado en la organización y realmente en función de este tipo de estructuras y de condiciones, pues realmente también será una de las medidas de prevención importantes, que lo conozcáis que existe, ¿de acuerdo? Pues esto es igual que cuando vais a cualquier empresa, industria o en vuestras casas y tú dices, oye, pues tengo la estructura, pues no es lo mismo, para que nos entendamos aquí hablando realmente de manera cercana, que las paredes estén hechas, pues no lo sé, de papel o que estén hechas de materiales que tengan una resistencia al fuego, ¿no? Que son al final pues una serie de ensayos que se le hacen a los productos con los que se diseñan los lugares de trabajo, pues que entre comillas resisten más o menos al fuego, ¿de acuerdo? También habréis visto muchas veces, y también en cuanto a lo que es la estructura de los edificios, incluso luego lo veréis en cuanto a lo que son medios de contraincendios, medios que realmente protegen, os habréis dado cuenta que muchas veces en las industrias, en los hospitales, o si no os habéis dado cuenta, os lo comento yo, pues realmente todas estas puertas y todos estos equipos, pues muchas veces tienen una terminología que lo que dice RF30, RF60, 90, 120, RF180 o 240, ¿no? Entonces, claro,
Pensar en un hospital o en este despacho, la puerta es de madera. Claro, en el momento que se caliente lo suficiente la puerta y empieza realmente a emitir los suficientes vapores, pues realmente la puerta saldría ardiendo pues rápidamente. Claro, si fuera una puerta ya que tiene resistencia al fuego, que son puertas especiales por las características del lugar de trabajo, por ejemplo un hospital o un hotel, pues son puertas que tienen unas características y una resistencia al fuego. El RF30, 60, 90 lo que indica son los minutos que la puerta tardaría en salir ardiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en función de las necesidades de la organización, pues no lo sé, lo habréis visto muchas veces en películas, ¿no? Hay un incendio, suena la alarma, se cierran las puertas, claro, se cierra la puerta, se quita el aire, ¿de acuerdo? Disminuye el oxígeno que hay allí y aparte de la puerta, que aunque esté ardiendo aquí el despacho, pues si la puerta fuera de 240, pues estaría ahí 4 horas, hasta que no pasen 4 horas, pues realmente no va a dejar pasar el fuego al otro lado, ¿de acuerdo? Que lo conozcáis también, ¿vale? ¿Qué más cosas? Más cosas relacionadas con los sistemas de protección, ¿vale? Vamos a ver sistemas de detección y alarma, ¿vale? Un poco que veáis qué es lo que los medios que se pueden utilizar para la lucha contra incendios, ¿de acuerdo? Y vamos al final, pues a ver elementos que ya están diseñados y que desde el punto de vista del diseño del edificio y de los permisos y de la normativa que exigen a determinadas actividades para ponerse en marcha, pues o exigen por las características del lugar de trabajo determinados sistemas de detención y alarma, ¿no? Que al final lo que tratan es, como dice aquí, ¿no? De detención, descubrir un incendio y fundamental para que el fuego no se prepare. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Detectores humanos, pues al final, pues como podéis entender, al final pues no dejan de ser más que la vigilancia continuada, las visitas de inspección y realmente pues lo que se tratan es, desde el punto de vista humano, pues tratar de detectar situaciones que puedan iniciar un incendio, ¿no? Detectores automáticos, pues claro, pensar también en determinadas instalaciones o lugares de trabajo, pues que realmente a lo mejor, pues no lo sé, por la noche no se trabaja, no hay vigilancia y pues la empresa pues tiene una serie de elementos automáticos pues que realmente tratan de detectar de manera automática, como no podía ser de otra manera, pues realmente el inicio de un incendio, ¿no? Todos los conocéis, ¿no? Detectores de gases, detectores de humo, detectores de temperatura o detectores de llamas. Son elementos, pues que yo os digo, que determinadas organizaciones tienen que incorporar desde el punto de vista del cumplimiento normativo, igual que hay una normativa pues relacionada pues con las instalaciones eléctricas, pues desde el punto de vista de los incendios y las características de las empresas, lo que os decía anteriormente, la normativa no la vamos a ver aquí, pero para que nos entendamos, no es lo mismo una empresa química que una empresa de oficina, no es lo mismo un hospital que un restaurante. Tienen una normativa específica que podéis entender que tiene que ver mucho con el número de personas que transitan por estos lugares, pues que realmente la normativa ya exige desde un principio en el diseño, pues que se incorporen esta serie de elementos automáticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego algunos ejemplos para que veáis un poco cómo realmente funcionan este tipo de elementos, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de detectores y a partir de ahí, oye, pues el elemento automático manda una señal a la centralita, activan determinados sistemas y realmente también pues lo que hacen es avisar pues, a la organización de que está ocurriendo algo de manera automática. ¿De acuerdo? ¿Cómo extinguiremos los incendios? Pues aquí, como os decía, acordaros de del tetraedro del fuego y acordaros de los tipos de combustibles que hemos visto, ¿no? Bueno, actuando sobre cada uno de ellos, pues como podéis entender, ¿no? Pensar algo sencillo. Tengo madera, hago un incendio o hago una lumbre en mi casa o cuando hacéis una barbacoa, ¿no? Oye, pues en el momento que termina la barbacoa, si yo elimino el combustible, el carbón, pues realmente extinguimos el incendio, ¿no? Eso es bastante sencillo, ¿no? Elimino el combustible, claro, elimino el incendio, ¿no?
En ese caso, en una barbacoa sería sencillo, pero si lo que tuviéramos realmente es ardiendo, pues no lo sé, una central o una empresa química, pues eliminar todo el combustible o a veces se puede hacer complejo, ¿no? También podemos actuar sobre el comburente. Acordaros que el comburente era el oxígeno, prácticamente es el aire, ¿no? Acordaros que a mayor aire, pues, entre comillas, mayor vida le damos al fuego, ¿no? Es como si hay un fuego en el despacho, abro la puerta, hago una corriente, pues imaginaros cómo se aumenta la reacción en cadena, ¿no? Eso lo sabéis, es igual que cuando vosotros tenéis unas ascuas, ¿no? Y estás encendiendo una barbacoa y le estás dando oxígeno para que realmente tire más el fuego, ¿no? Entonces, pensar que también, pues lo que os decía anteriormente, si yo tengo, daros cuenta lo que os decía, un ejemplo muy sencillo, estoy en casa, sale la sartén ardiendo con el aceite que tengo encima, pues claro, puedo eliminar el aceite, que puede ser complejo quitarlo de lo que es la sartén o la cazuela, pero claro, si le pongo algo encima a la cazuela o la sartén, lo que le estoy quitando realmente es el oxígeno, ¿no? Si se lo quito, pues automáticamente desaparece el fuego, ¿no? Y la otra cuestión sería también actuar sobre la energía de activación. Pues aquí lo que trataríamos de hacer pues, es enfriar realmente esa energía de activación, ¿de acuerdo? Y la otra parte pues, sería sobre la reacción en cadena. Pues, por ejemplo, un poco para que lo veáis muy sencillo, la reacción en cadena, cuando veis muchas veces en el tema de los bosques, ¿no? Os habréis dado cuenta que muchas veces en las montañas, pues lo que hacen son cortaderos, pues que realmente lo que hacen es para que cuando haya un fuego de tema, pues yo qué sé, del monte o del bosque, pues llega un momento que el fuego llega a ese cortadero, separa la reacción en cadena y es una manera de extinguir el incendio. ¿De acuerdo? Dice Clever, dice, ese es el principio para mejorar la combustión, la reacción aire-combustible. Claro, el problema de todo esto es que realmente a lo mejor en el momento que hay alguna emergencia de este tipo, un incendio, pues realmente a lo mejor los que estamos aquí, pues si no eres una persona que esté entrenada en estos temas, pues seguramente el tema del pánico o no tener claro qué hacer, pues es un problema, ¿no? Yo, pues muchas veces en las empresas siempre digo lo mismo, ¿no? En la medida de emergencia hay una serie de equipos que se dedican a esto, pero a veces lo que tenemos que hacer es, oye, si tú lo que tienes que hacer es no hacer nada, tener claro eso, ¿de acuerdo? Oye, si hay un incendio, ¿qué hay que hacer? Oye, pues yo, si hay un incendio, lo único que me han dicho en la empresa es que lo que tengo que ir es al punto de encuentro. Pues si eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer. No se te ocurra ni utilizar un extintor, ni utilizar otro tipo de elementos que pueda tener la organización. ¿De acuerdo? Bueno, los diferentes tipos de extintores pues dependen de agentes extintores, dependen mucho de lo que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, que os deis cuenta que realmente esto es lo que nos permite sofocar el fuego y tenerlo planificado con antelación, ¿no? Agentes extintores, pues aquí lo tenéis. Agua, bueno, pues oye, hay un fuego, estáis aquí en la barbacoa, pues muchas veces echáis agua, ¿no? Actúa como refrigerante, ¿no? Y sofocante de los incendios, se aplica, y vais a ver luego ejemplos, bien a chorros o pulverizada, ¿de acuerdo? Mucho daño y no aplicable a incendios eléctricos, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis claro. Oye, si voy a aplicar a un fuego eléctrico agua, tenéis un problema, ¿de acuerdo? Y luego pensar también en lo que dice aquí, ¿no? Pues genera al final muchos daños. Oye, pues si estoy aquí, pensar no lo sé, pensáis en un armario, sale ardiendo un armario, llenas el armario de agua, pues al final te genera muchísimos daños también al elemento, ¿de acuerdo? Espumas, ¿vale? Que son la mayor parte de extintores que os vais a encontrar, ¿de acuerdo? Son burbujas de aire o gas que flotan en la superficie de los líquidos e impiden que el combustible entre en contacto con el aire, ¿de acuerdo? Puede utilizarse en fuegos con brasa, inconveniente, es muy corrosiva y al tener agua no puede ser utilizado en fuegos eléctricos, ¿vale? Veis aquí pues un ejemplo de una instalación automática, pues que realmente cuando hay algún tipo de incendio y en función del tipo de combustible que haya en la organización, pues esto de manera automática se activa y realmente pues estos equipos realmente lo que generan es
una espuma, pues que lo que trata es de evitar que el combustible entre en contacto con el aire y que se propague. ¿De acuerdo? Luego los de CO2 o anhídrido carbónico, ¿de acuerdo? Están muy enfocados sobre todo para riesgos eléctricos, ¿de acuerdo? Pero también pensar aquí que realmente también al final, aunque no es tóxico, pues realmente puede generar la asfixia por el desplazamiento de CO2. Bueno, si estamos en un lugar pequeño y cojo un extintor de CO2 y lo, y lo utilizo aquí pues en un despacho pequeño, pues realmente lo que está es desplazando el oxígeno, con lo que me podría quedar yo sin oxígeno en la propia sala, ¿de acuerdo? Cada uno está enfocado para una cosa, ¿vale? Y luego el más común, que son los de polvo, ¿vale? Aquí lo que os digo, los extintores que os vais a encontrar por ahí en cualquier sitio, en cualquier centro comercial, el que tenga uno en su vivienda, en el vehículo, en la fábrica, realmente el más común es encontrar este. Polvo antibrasa, ABC. ¿Os acordáis? Sólido, líquido, ¿vale? Y gas, ¿de acuerdo? Es el que normalmente os vais a encontrar en cualquier sitio, en cualquier centro comercial o cuando vayáis por ahí fuera, pues echáis un vistazo, veis la etiqueta del extintor y veréis que la mayor parte de extintores que existen es el de polvo ABC, ¿de acuerdo? Se aplican a fuegos eléctricos y no son tóxicos. Y luego también, pues como no podía ser de otra manera, pues claro, al final cualquier tipo de extintor, pues pensar que sale ardiendo el ordenador. Pues da igual el tipo de extintor o medio agente extintor que vayas a utilizar, te lo va a dejar hecho polvo, ¿no? Si realmente tienes un equipo, una máquina, una instalación delicada, pues realmente puede ser pues luego un inconveniente a la hora de utilizar. Y luego pues hay algunos extintores que tienen que ver con determinadas características muy especiales que se denominan galones, ¿vale? Que se usan pues en instalaciones muy delicadas, ¿no? Pues a lo mejor en un museo, en sitios o lugares, por ejemplo, que tienen ahora mismo pues muchas instalaciones relacionadas con temas de informáticos, con nuevas tecnologías. Bueno, pues son ya sistemas de extinción o agentes extintores que se colocan en organizaciones con características muy especiales. Por eso, a la hora de diseñar el tipo de agente extintor que se incorpora en una organización, pues claro, podéis pensar, no es lo mismo que esté en una empresa tecnológica llena de instalaciones y de servidores, que tenga una empresa que sea una empresa de máquinas eh, de soldadura, ¿no? Al final, pues pensar un poco en el tipo de instalación que tenemos. No es lo mismo un hospital que un cine, no es lo mismo un colegio que un restaurante, no es lo mismo un restaurante con cocina que un restaurante sin cocinas, en función de lo que tenga y a la hora de diseñar los medios de extinción y los agentes extintores, esto se hace desde un inicio, ¿de acuerdo? Pensar que en función de la clase del fuego, pues el agente extintor pues, será el que determine la clase de agente extintor que vamos a utilizar. Oye, pues un fuego sólido, pues podemos utilizar agua, agua chorro, física, bueno, pero el más adecuado aquí sería pues el agua pulverizada, ¿no? En fuegos tipo B, pues el más adecuado, el polvo convencional, y luego en los C y D, pues prácticamente, si os venís aquí, pues tenéis varias opciones, pero sobre todo son los de polvo los que se suelen utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Equipos portátiles de extinción, ¿de acuerdo? Únicamente para que luego le echéis un vistazo, ¿no? Un extintor no deja de ser más que un equipo a presión que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, ¿de acuerdo? Os pregunto en clase, del de la izquierda, son equipos pues, que pesan menos de, como dice aquí, de 20 kilos. Pensar cuánto tiempo, si tenemos un extintor de 20 kilos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pensáis que tarda en descargarse? ¿Cuánto tiempo pensáis que dura si apretáis la palanca? ¿Cuánto tiempo pensáis que duran? A ver, un minuto, dice por aquí Caterín, Fernando 40, 60 segundos, Diego en una sola presión,
Sí, Pablo, eso que es mucho, ¿no? A más presión, menos tiempo, ¿no? Bueno, más o menos lo que dice por aquí Diego, ¿no? A ver, pensar que con un extintor se puede apagar, si sabéis utilizarlo, depende del tipo de fuego que tengamos, ¿de acuerdo? Un extintor hay que saber utilizarlo. Como dice Diego, pues dura entre 8 y 10 segundos, ¿de acuerdo? Daros cuenta que seguramente en el momento que vayáis a disparar, vais a tener un disparo. La segunda vez que te lo pienses, lo mismo habéis gastado ya el extintor. Entonces es importante que tengáis en cuenta que un equipo de extinción de estas características, como un incendio de 6 o 7 kilos, te va a durar segundos. ¿De acuerdo? Que penséis en eso, ¿no? Como dice Pablo por ahí, oye, esto tiene mucha presión, hay que saber cómo utilizarlo, ¿no? Bueno, estos son equipos portátiles, ¿de acuerdo? Que los habéis visto muchas veces. Seguimos. ¿Vale? Aquí tenéis pues las partes de un extintor, ¿vale? Vamos a ir avanzando porque quiero poneros algunos elementos, ¿vale? Los extintores habéis visto pues que realmente están, la normativa lo marca, tienen que estar fácilmente accesibles, tienen que estar a determinadas alturas, tienen que cubrir cada X extintor una serie de metros respecto al siguiente que tengamos, tienen una serie, al ser un aparato a presión, pues realmente tiene un mantenimiento por parte de la empresa. Una cosa es que yo verifique que, pues no sé, el manómetro está en las condiciones verdes, y otra cosa es que cada X tiempo pues tiene que venir la empresa mantenedora oficial a hacer un tipo de revisión que le obligue a la normativa. ¿De acuerdo? Luego también habéis visto, yo voy pasando, en algunos elementos habréis visto también estos elementos. Sí, sí, te lo marca Fernando la normativa en función de el tipo de instalación y los metros cuadrados, pues te dice, oye, cada X metros cuadrados tienes que tener este número de extintores. Pero eso ya lo digo, eso ya si vas a profundizar en algún tipo de actividad especial, pues ya sí se hacen cálculos especiales de esto. Luego hay otro tipo de cálculos a lo mejor que son más sencillos, que te pueden decir, oye, pues tienes una cochera, pues en cada cochera uno en el elemento de entrada y otro en el de salida. Entonces eso está normalizado todo. Aquí veis también que supongo que esto sí lo habréis visto muchas veces en instalaciones, centros. eh, luego te la incluyo, ¿vale? La normativa relacionada con temas contra incendios las incluyo luego en la plataforma, ¿vale? Las instalaciones, lo que se denominan sistemas de columnas secas, que realmente lo que veis ahí, pues es una conducción que realmente es el mecanismo que veis ahí, que realmente está vacío, ¿de acuerdo? Realmente esto lo que tienen son unas bocas de salida, como dicen, secas, donde realmente luego son usados por los equipos de extinción de incendio, ¿de acuerdo? Y que realmente, pues lo que a través de estas columnas secas entra el agua por la vía, por donde una vía principal, y a partir de aquí, cuando suben los bomberos, para que os hagáis una idea, pues realmente lo que conectan es aquí, conectan una manguera, pero realmente si la manguera se conecta a una columna que no tiene agua y que no tiene presión, pues no va a salir nada. Entonces, por otro lado, se mete el agua que le llega al lugar donde se vaya a utilizar, y realmente se puede realizar luego lo que es el tema de la lucha contra incendios. Luego habéis visto también hidrantes, que estos incluso los habréis visto por la calle, ¿vale? Que son tomas de agua a los que se le debe incorporar una manguera. Pensar todo esto, que si todo este tipo de instalaciones contra incendios, ya sean del tipo que sea, no estuvieran normalizadas, ¿de acuerdo? Pues puede que venga el bombero y cuando venga con la manguera, pues enchufaría la manguera en un sitio que no encaja o que no engancha. Entonces todo lo que tiene que ver con instalación contra incendio, pues realmente tiene una normativa que hay que cumplir y que obliga a que todos los equipos pues estén normalizados, ¿de acuerdo? Luego habéis visto también lo que son bocas de incendio, ¿de acuerdo? Aquí os vais a encontrar que las hay de dos tipos, ¿vale? De 25 milímetros, que son estas de aquí, y las de 45. A ver, aquí la gran diferencia entre una y otra es que la de 25 milímetros, con que saque nada, puedo disparar, pero las que son, para que me hagáis una idea, las que son de 45 milímetros y que son planas, tienes que sacar la boca de incendio entera, es decir, que tienes que sacarla entera de la caja, ¿de acuerdo? Que penséis en eso. Y luego otro tema, también que conozcáis que este tipo de bocas de incendio, a la hora de utilizarla, pues bueno, lo vais a ver luego, que esto realmente no se puede utilizar únicamente por una persona. Esto seguramente coges tú la manguera
te abro el chorro del agua y sales volando, ¿de acuerdo? Entonces, esto tienen sus técnicas a la hora de utilizar este tipo de equipos. Luego otros equipos, pues como comentaba anteriormente, los equipos rociadores, ¿de acuerdo? Que se denominan, estos que veis que disparan el agua, se denominan sprinkler, ¿de acuerdo? Pues son también elementos que de manera automática se disparan y realmente pues hacen la función de rociador automático. Es como si fuera un extintor, pero en plan salvaje, ¿no? Pensar luego también el tipo de instalación. Pues no es lo mismo tener, como decía anteriormente, equipos informáticos debajo que tener contenedores metálicos, ¿de acuerdo? Por eso el agente extintor es importante, ¿vale? Y luego el tema de la evacuación, ¿de acuerdo? Bueno, pues la evacuación es la acción de desalojar un local o un edificio en el que se desarrolla un incendio o cualquier otro tipo de emergencia. Penséis únicamente en emergencias, en lo que os decía anteriormente, en el incendio. Pensar, pues, al final, pues, no lo sé, vosotros que muchos estáis en Ecuador, pues, yo qué sé, el tema de un seísmo, ¿no? Pues al final, en función de lo que tenga, el tipo de emergencia, pues esto estará, la evacuación estará determinada de una u otra manera, ¿de acuerdo? Esto estará determinado por la empresa, los caminos, las señalizaciones, cómo hay que utilizarlo y cómo hay que hacerlo, ¿vale? Y luego lo que os quería comentar antes de poneros un par de vídeos, el tema de las explosiones. Acordaros del ejercicio de pan y pico, ¿no? Una explosión no deja de ser otra cosa que una expansión violenta y rápida de un determinado sistema de energía con origen en distintas formas de transformación física o química, acompañado de un cambio de energía potencial y generalmente seguida de una onda expansiva que actúa de forma destructiva. ¿Os acordáis también del vídeo que vimos de los que se acercaban al cuadro eléctrico y realmente había una explosión, ¿no? Oye, expansión violenta y rápida de un determinado sistema de energía, ¿vale? Acompañado de un cambio de energía potencial y generalmente seguido de una onda expansiva, ¿de acuerdo? En función de su origen, pues podemos tener químicos, eléctricos, neumáticos, nucleares, bueno, voladuras, cortocircuitos, roturas del recipiente por presión o función del átomo, ¿de acuerdo? Únicamente que diferenciéis lo que tiene que ver entre lo que es un incendio y una explosión, ¿de acuerdo? La explosión pues realmente genera bueno, una cantidad violenta de energía pues que realmente a veces es difícil de prever, ¿no? Aquí pues se suelen utilizar igual, pues se suelen separar zonas, respiraderos, aislamiento, fabricar equipos que son realmente que previenen ya la generación de explosiones. Bueno, pues en función de todo esto pues, y las sustancias, pues realmente se clasifican los lugares de trabajo en distintas zonas, ¿no? 1, 2 o 3, ¿no? De vapores, de polvo o de fibra, ¿de acuerdo? Que sepáis que existe, ¿de acuerdo? Y en función de todo eso, pues también pues, podemos evaluar el riesgo de incendio, ¿de acuerdo? Una cosa es que nosotros en nuestras evaluaciones de riesgo identifiquemos el riesgo de incendio, ¿no? De esos 3 niveles que decíamos, de inicio, propagación, y lo podamos hacer de manera sencilla, y otra cosa es que nos encontremos en una organización pues, que ya tiene un nivel importante de actividades o de elementos combustibles y utilicemos diferentes metodologías específicas para llevar a cabo la evaluación, ¿de acuerdo? Pues, oye, el que quiera profundizar luego en esto, os he dejado ahí en la plataforma, pues un ejemplo, una metodología que se denomina MESERI para realmente llevar a cabo el cálculo de riesgo de incendio, ¿de acuerdo? Ahí lo que os decía, os dejo la hoja de cálculo y para aquellos que queréis profundizar en este aspecto, pues podéis comunicarlo y saberlo, ¿vale? Importante es que tengáis hoy de la sesión de hoy, pues, y las ideas que hemos visto, la química del incendio, el tetraedro del fuego, los límites, que sepáis que actuando sobre cada uno de los tipos de incendio que nos podemos encontrar, utilizaremos unos métodos u otros para sofocar el incendio, que existen elementos de protección humanos y automáticos, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a encontrar la mayor parte son elementos automáticos porque la normativa lo pide. Y aquí pues habéis visto diferentes sistemas de extinción, ¿de acuerdo? Preguntas y dudas que tengáis. Venga, ¿alguna pregunta?
A ver, ¿quién me dice algo? ¿Alguna pregunta? ¿Teníais idea del mundo de los incendios, que era así, ahora que hemos visto la sesión de hoy? Le voy a apuntar aquí para subirte lo de la normativa del fuego, ¿vale? Fernando. ¿Sabíais que el fuego tenía detrás toda la teoría que hemos visto hoy en clase? Rubén, Sara, Pablo, María, Lorena, Yaser, Sara, Edison, Fernando, Alex, Alicia, Daniela. Ahora posteriormente os la incluyo en la plataforma, porque una cosa es la normativa, pues no lo sé, de los equipos a presión, de los extintores, y otra cosa es la normativa que se utiliza en las empresas. Lo pongo por ahí y lo veis ahora. ¿De acuerdo? Os voy a poner un par de vídeos, muy sencillos, pero un poco para que veáis la práctica de lo que hemos visto. ¿Vale? Vamos a dedicar 4 o 5 minutos a ver cada uno de los vídeos y finalizamos la sesión. El fuego es una reacción química exotérmica con desprendimiento de calor y luz que resulta de la combinación del oxígeno y el combustible. Además, cuenta con una fuente de ignición y una reacción en cadena que genera llamas que aportan el calor necesario para mantenerse en el tiempo. El fuego se propaga de 3 maneras. Radiación. Se origina a través de ondas de calor hacia otro cuerpo o combustible próximo. Conducción. Se origina a través de estructuras que pueden conducir el calor. Convención. Se origina por el desplazamiento de gases calientes. La extinción del fuego puede darse de 4 maneras. Por enfriamiento, quitando el calor del fuego para reducir su temperatura, siendo el agua el agente extintor más común. Sofocación, interrumpiendo el suministro de oxígeno para detener la combustión. El agente extintor más común, en este caso, es el anhídrido carbónico, CO2. Por desplazamiento del combustible, se trata de quitar el combustible al fuego para detener la combustión. Por inhibición de reacción en cadena, se trata de interrumpir la reacción química para eliminar la llama y extinguir el fuego. Se puede emplear polvo químico seco. El fuego puede tener 3 tipos de combustible. Sólidos son aquellas sustancias que al quemarse dejan residuos, cenizas, por ejemplo, maderas, papel, tapizados y otros. Líquidos son aquellas sustancias capaces de generar vapores inflamables, no dejan ceniza. Por ejemplo, naftas, querosén, aguarrás, acetona y otros. Gaseosos son aquellas sustancias capaces de encenderse en presencia de oxígeno a temperatura y no dejan ceniza. Por ejemplo, gas natural o metano, butano en garrafa, propano y otros. Ya habéis visto ahí el tetraedro del fuego. Os voy a poner algún ejemplo para que veáis sobre extintores. Desde el Cuerpo de Bomberos de Leganés queremos informaros sobre el uso de extintores portátiles. Un extintor portátil es el elemento que utilizamos en las primeras fases de iniciación de un incendio y su correcta utilización es fundamental para evitar la propagación del mismo. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química de oxidación de un combustible con desprendimiento de humo, luz y calor. Cuando el fuego escapa de la mano del hombre, pasa a denominarse incendio. Las causas más comunes de incendios en los edificios son fallos en las instalaciones eléctricas o de calderas, escapes de combustible, accidentes en la cocina o niños jugando con mecheros o fósforos o accidentes que impliquen otras fuentes de ignición como velas o cigarrillos. Para elegir el agente extintor adecuado debemos conocer primero qué tipo de fuego queremos atacar. Atendiendo a la naturaleza del fuego, podemos clasificar los incendios en 5 tipos fundamentales. Clase A, fuegos de sólidos como maderas o plásticos. Clase B, fuegos de líquidos inflamables como gasóleos o gasolinas. Clase C, fuegos de gases como propano, metano, gas natural. Clase D, para algunos tipos de metales especiales. Y clase F, para aceites vegetales en cocinas.
Los extintores que habitualmente encontramos en los edificios son el de polvo polivalente o ABC, utilizado para fuegos tanto de sólidos como líquidos y gases, y el extintor de CO2, que se puede diferenciar por esta tobera tan característica, que se utiliza para fuegos eléctricos. Si descubrimos un incendio, lo primero que debemos hacer es avisar a los servicios de emergencia. En caso de tener que actuar, no debemos olvidar que el extintor no dura más de unos 8 segundos y nunca debemos perder de vista el fuego. Para utilizar correctamente el extintor, primero debemos descolgarlo de la pared, asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Si el extintor es de polvo, se debe voltear para eliminar el posible apelmazamiento de este y facilitar su salida. Estando apoyado el extintor en el suelo, iniciar ligeramente el depósito hacia adelante, quitar el precinto de seguridad tirando de la anilla. Asir la boquilla de la manguera, no olvidando que el extintor es un recipiente a presión y por tanto es peligroso. Acercarse al fuego a una distancia prudencial, sintiendo el calor pero sin quemarse, aproximadamente unos 2 o 3 metros. Si el extintor es de CO2, se debe llevar apoyándolo a cada paso sobre el suelo para permitir la eliminación de la posible electricidad estática que se genere. Presionar la palanca de accionamiento realizando una pequeña descarga de comprobación. Cuando el extintor sea de CO2, la boquilla se sujetará desde su empuñadura, no desde la boquilla, para evitar quemaduras por contacto, ya que el gas sale a muy baja temperatura. Dirigir el chorro a la base de la llama con movimiento de barrido horizontal. En caso de incendio de líquidos, debemos tener precaución con las posibles salpicaduras. Hidrantes, que esto sí es un tema un elemento que habréis visto mucho para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Desde el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Leganés queremos ofreceros unos consejos sobre las bocas de incendios, ya que son un buen recurso y valioso a la hora de extinguir un fuego. Las bocas de incendio equipadas son equipos que podemos encontrar en gran número de superficies y edificios, cerca de puertas de salida y a menos de 25 metros una de otra. Estas no han de tener obstáculos a su alrededor y estar debidamente señalizadas. Las bocas de incendio podemos clasificarlas en 2 tipos, ya sea de manguera semirrígida o de manguera plana, y dependiendo también de su diámetro. En los 2 casos, el equipo dispone de una manguera de entre 15 y 20 metros conectada a la red de abastecimiento de agua y dispone de todos los elementos necesarios para ser utilizada por cualquier usuario. Las bocas de incendio de manguera semirrígida nos las vamos a encontrar enrolladas en devanaderas dentro de una caja metálica normalmente. Disponen de una boquilla que ha de estar permanentemente conectada a la manguera, un manómetro que nos indicará la presión de servicio y que ha de ser superior a 3,5 bares, así como una llave que permite el paso del agua. Para su uso, primero deberemos abrir el armario. Segundo, desplegaremos la manguera necesaria. Tercero, comprobaremos el cierre de la boquilla. Cuarto, abriríamos la válvula de paso de agua del todo. Y quinto, al abrir la boquilla ajustaríamos el chorro. Debido a la rigidez de este tipo de mangueras, no es necesario desplegarla en su totalidad. Por el contrario, las bocas de incendio de manguera plana se encuentran ubicadas en el interior de hornacinas metálicas, a las que se accede abriendo su puerta o rompiendo un cristal especial. En este cristal veremos la inscripción que indica "rómpase en caso de incendio". En estas bocas de incendios puede que el surtidor no esté conectado a la manguera, en cuyo caso deberíamos conectarlo antes de su uso. Debido a su mayor diámetro de manguera y falta de rigidez, es necesario desplegarlas en su totalidad para su uso, siendo necesarias 2 personas para su correcta manipulación. Para su uso, primero abrir el armario o romper el cristal. Segundo, conectar el surtidor si este no lo está. Tercero, desplegar la manguera en su totalidad. Cuarto, abrir la válvula. Quinto, ajustar el chorro. El agua debe ser aplicada a la base de las llamas y siempre que se pueda, en forma pulverizada, de forma que se refrigere el entorno y nos proteja del fuego. Es importante dar aviso a los servicios de emergencia por medio del teléfono 112 y activar los pulsadores de alarma de incendio en caso de que existan. Y por favor, recordar no aplicar nunca agua sobre aparatos eléctricos ni aplicar agua en chorro sobre materiales líquidos y sólidos que se puedan dispersar.
os haya sido de utilidad, revisar la sesión de hoy, coger el manual, hacer también los test e ir también preparando el ejercicio de mecanismo, ¿vale? Que también veremos la semana que viene. ¿De acuerdo? No me puedo parar ni un minuto más, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Os espero a todos la semana que viene y a los que no habéis venido también, que es importante que asistáis.